Muy buenas noches, amada iglesia y todas las personas que asisten a nuestro canal, a esta transmisión que llevamos todos los viernes. Gracias al Señor por una nueva oportunidad de transmitir su palabra en esta reunión ministerial. Antes de iniciar, queremos colocar este tiempo en oración para que el Señor sea guiándonos, sea revelando en nuestras vidas, porque la palabra llega para producir frutos en nuestras vidas. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que podamos oír, Señor, con un corazón limpio, un corazón, Señor, sin estorbo, para que tu palabra, Señor, produzca frutos, Señor, en nuestra vida, en nuestro servicio. Tu palabra, Señor, pueda correr, Señor, saltar de nuestro corazón, Señor, como una fuente. Te pedimos, Señor, en esta hora, que seas hablando en nuestras vidas, que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos nuevamente rumiando la semana número 1 de este nuevo tomo que tiene por título Entrelazados en Amor. Amén. Y esta semana lleva por título En Cristo todo permanece conectado y unido. Amén. Vamos a repetir, en Cristo todo permanece conectado y unido. Amén. No hay nada, hermano, que se escape. Todo permanece conectado y unido. Amén. Y antes de iniciar, es importante saber un poco la parte introductoria, de todo lo que el Señor nos va a hablar en este mensaje. Dice que todos los puntos que van a ser abordados, me gustaba mucho esa parte. El Señor nos mostraba que es para todos aquellos hermanos que quieren tener una vida de consagración y también de servicio al Señor. Entonces, esta palabra es para usted y para mí, porque estamos buscando cada día consagrarnos más al Señor y servirlo a Él. Amén. Y los encargos que van a ser, o los puntos que van a ser tocados en este mensaje, primero es cómo el hombre, hermano, al desconectarse de Dios, entró en vacío, las tinieblas, hermanos, también entró en tinieblas, en el imperio, haciendo que el hombre poco a poco se fuera degradando. Y esto, hermanos, por muy bien, por mucho que el hombre trate de tener una vida, ¿sí?, buena delante de Dios, por la moral y por la ética y todo lo que él quiera hacer, esto no va a agradar a Dios. Sin embargo, Dios desea reconectarse con el hombre por medio de Cristo para darle la realidad, porque entró en vacío, en vanidad, y Dios por medio de Cristo le entrega la realidad. Amén. Puede darle la realidad al hombre. También vamos a abordar unos puntos importantes como unos aspectos de Cristo, como Cristo, la imagen del Dios invisible, Cristo, el primogénito de toda la creación, Cristo, sabiduría de Dios, Cristo, conector entre la creación y Dios. Todos estos puntos, hermanos, son importantes para tener una vida de consagración y de servicio a Dios. Y el Señor nos ha venido mostrando, hermano, cómo está levantando, cómo está formando un ejército, hermano, un ejército que se preocupe por los intereses del Señor, un ejército santo, mostrando cómo ha levantado jóvenes, hermanos, con responsabilidad, hermanos maduros, que se preocupan por la obra de Dios. Así lo llamó el Señor, el grupo Neos, ¿sí?, el núcleo energético de la obra del Señor. Son jóvenes que están comprometidos con la obra de Dios. Pero ¿por qué, hermano, hay ese compromiso, esa responsabilidad? Por algo muy sencillo que usted y yo debemos obedecer. Y es escuchar de cerca, hermano, con sencillez la palabra profética, hermano, y obedecer. Y esto va a despertar en nosotros, si somos fieles a esto, hermano, esa responsabilidad y ese amor por la obra del Señor. También jóvenes, hermanos, valientes, David, donde Dios está incluyendo niños, adolescentes, jóvenes. Todo esto, hermano, es porque Dios está edificando su iglesia y necesita este ejército santo que luche por los intereses del Señor, que luche por la edificación de la iglesia. Y usted también. Esto no es solamente para los jóvenes, hermano, eso es para toda la iglesia. Es la actitud que Dios está buscando en nosotros para que podamos ser aquellos que cumplan el objetivo que Dios se ha trazado, y es edificar su iglesia. Pero ¿cómo edificará su iglesia si no están aquellos que están saliendo a las calles a buscar esos materiales, hermano, y también cuidarlos
Es por eso que Dios está levantando este ejército santo. Y usted y yo somos parte de este ejército. No vea simplemente a los jóvenes. Gracias al Señor por los jóvenes, pero usted también fue llamado, como dice Caleb y Josué, para ser parte de este ejército santo que lucha por los intereses del Señor. Entonces, al ver todo esto, cómo el Señor está operando por estos jóvenes, niños, adolescentes y todos los hermanos que están involucrados, hermanos, con este encargo, el Espíritu está operando. Y ante este hecho, usted y yo no podemos resistirnos. Al contrario, hay una sugerencia o más bien un deseo de parte del Señor para que usted y yo podamos atender todos estos asuntos. Mire, me gustaba esta frase que el Señor decía así: cuando percibimos que el Espíritu está actuando en determinada dirección, no debemos dudar. Mire, no debemos ¿qué? Dudar ni demorarnos en reaccionar. Hermano, cuando nosotros nos demoramos en reaccionar a la palabra profética, surge la duda. Y al surgir la duda, hay freno, no hay acción, porque estamos, hermanos, dudando de la palabra de Dios, de lo que el mandato de Dios, de lo que Dios está hablando en el tiempo presente. Por eso, hermanos, la recomendación y el deseo, hermanos, que Dios tiene es que usted y yo reaccionemos de manera inmediata cuando el Señor habla por medio de su palabra, habla por medio del profeta. Entonces, como se está levantando este ejército santo, Dios está formando y todo lo que Dios está haciendo, por eso las puertas del Hades, hermano, se levantan, ¿para qué? Desanimarnos, para derribarnos. Pero el Señor nos hablaba algo muy precioso. Hermanos, no vamos a desistir, vamos a mantenernos firmes. Por eso el Señor en Efesios nos habla para poder estar firmes, necesitamos usar la armadura de Dios. Amén, para estar firmes, para no dejarnos mover allí, para no dejarnos avalar. Pero también tenemos la espada, amén, del Espíritu, para avanzar, amén. Entonces con la armadura resistimos, pero con la espada, hermano, avanzamos. Y esa palabra del Espíritu es la palabra. La espada es esa palabra que usted y yo estamos, la palabra que estamos recibiendo, la palabra profética, amén. Entonces, gracias al Señor porque Él está hablando por medio de su palabra, amén. Y usted y yo necesitamos rápidamente obedecer. ¿Qué necesitamos hacer? Rápidamente obedecer. Escriba ahí en el chat, aleluya, cuando Dios habla, rápidamente debo obedecer. Amén. Cuando Dios habla, rápidamente debo obedecer. En Números 9:23, mire lo que dice: al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces esa frase que dice así, al mandato, la expresión al mandato de Jehová, dice que en el original idioma dice que es la boca del Señor, ¿sí? Es decir, si quitamos esta palabra y la traducimos así, a la boca del Señor acampaban. ¿Y quién era la boca del Señor? Era Moisés, era el profeta que Dios había escogido. Hermano, hoy el Señor tiene un profeta que Dios ha escogido, Dios está hablando, hermano, Él tiene su boca en este tiempo presente, pero como decía, a la boca de Jehová, ¿sí? Acampaban, se levantaban por ese mandato. Entonces hoy necesitamos ser aquellos que reaccionan al hablar del profeta, porque es el hablar de Dios, amén, por medio del profeta. Y esto resultará, hermano, en nosotros en bendición. Va a producir en nosotros una reacción hacia la obra del Señor para que se cumpla el objetivo que es la edificación de la iglesia. Amén. Entonces, gracias al Señor que en Colosenses vemos cómo el Señor conecta todas las cosas. Colosenses, Cristo es el conector. Y también en Efesios podemos ver que es el río de la gracia, hermano, que nos alcanzó porque ese acceso al camino del árbol de la vida estaba cerrado, pero por medio de Jesucristo, hermano, que conecta todas las cosas, pero también nos alcanza por medio del río de la gracia, quiere, hermano, saciar toda nuestra sed, como el Señor nos mostraba, cuando Él le dijo a la mujer samaritana que si bebía del pozo de Jacob iba a tener sed, pero si bebía, hermano, de Él, no iba a tener sed jamás. Entonces hoy lo que el Señor está buscando, hermano, para reconectar todas las cosas es usted y yo ni somos útiles en las manos del Señor. No solamente el Señor quiere alcanzarnos a nosotros, sino también que usted y yo nos convirtamos en esos canales. Amén. Canales. Somos este ejército santo.
Y somos esos canales, hermanos, donde Dios puede fluir, donde muchas personas son alcanzadas por medio de ese río de la gracia, que no solamente sacia nuestra sed, sino también salta de nosotros, hermanos, para alcanzar a otro. Como dice el Señor en Juan 7, 37 al 39, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, el Señor quiere correr, saltar a través de usted para alcanzar a muchos. Gracias al Señor, hermano, que por medio de Él todas las cosas, hermano, permanecen conectadas y unidas. Jesucristo es el Señor. Usted y yo somos esos canales de bendición. Ahora, hermano Pablo, continúa con el encargo. Amén. Oye, hermano, gloria al Señor. Como nuestro hermano Antonio nos comenzaba hablando, hoy nosotros como hijos de Dios tenemos que experimentar la realidad, y la realidad es Cristo. Hoy, como el Señor nos terminaba hablando, decía que ese río de la gracia, hermano, nos alcanzó, aleluya, porque el hombre se desconectó de Dios. Dice que cuando estaba en el huerto fue engañado por la serpiente porque colocó duda en la palabra de Dios, como actualmente hoy lo está haciendo, ¿cierto? Colocando duda en la palabra del Señor. Y hermano, y el hombre fue engañado porque si hay dudas, hermanos, en la palabra del Señor, hermanos, no vamos a recibir el río de la gracia, no lo vamos a poder recibir. ¿Por qué? Porque, hermanos, la duda está en nosotros y allí es imposible que nosotros recibamos el río de la gracia. Entonces, ¿qué sucedió, hermano? Sucedió de que, hermano, nosotros fuimos engañados, ¿cierto? Fuimos engañados porque la serpiente colocó duda en la palabra de Dios. Dice que allí, hermanos, el pecado entró en nosotros, hermanos, entró la muerte. Y a partir de ahí, hermano, en el ser humano, en el hombre, quedó un vacío, hermano, bien grande. Quedó un espacio bien grande, hermano, que nada en esta vida, hermano, lo puede llenar. Nadie, hermano, ni nada puede, hermano, llenar ese vacío, hermano, que quedó en el hombre cuando el hombre se desconectó de Dios, cuando el hombre se desconectó de la realidad, hermano, del universo, que es el mismo Dios. Hermanos, nada de esto, hermano, puede llenar al hombre, hermano. Puede, hermano, tener muchos éxitos, puede tener muchas realizaciones personales, hermano, puede tener muchas cosas, hermano, pero solamente Cristo puede llenar ese vacío, hermano, que quedó en todos los hombres, porque en todos los hombres, hermano, quedó este vacío y solamente Cristo, como la realidad, como la verdad de todas las cosas, puede llenar, hermano, ese vacío, hermano, en el hombre. Entonces, vemos allí de que, hermano, el hombre, por mucho que se realice, por mucho éxito, hermano, dinero, hermano, que consiga todas estas cosas, no puede, hermano, llenar ese espacio, ese vacío, hermano, que solamente lo puede llenar Dios, ese vacío que solamente lo puede llenar el Señor. Entonces el Señor, hermano, nos dio, hermano, una salvación sencilla. Dice en Romanos 10, 9, hermanos, 10, 9, 10, hermano, una salvación sencilla, un camino sencillo para el hombre poder llenar ese vacío, hermano, que quedó cuando se desconectó de Dios. Dice, hermano, de que hoy el hombre por medio de la fe, hermano, que tiene, hermano, en su boca, que tiene, hermano, en su corazón. Por eso el Señor dice en su palabra que si confesare con su boca, hermano, que Jesucristo es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos, hermano, será salvo. Hermano, la salvación que Dios le dio al hombre es sencilla. Hermano, solamente es creer, es por medio de la fe, hermano, que nosotros, hermano, recibimos esa salvación. No hay que pagar ninguna penitencia, hermano, no hay que pagar ninguna penitencia. No tenemos que subir 100 escalones, hermano, de rodilla, hermano, en un edificio o en algún lugar. No, hermano, no tenemos que hacer nada de esto, solamente tenemos que creer, hermano, por medio de la fe, hermano, y confesar con nuestra boca, hermano, que Jesucristo es el Señor y creer de corazón de que Dios le levantó de los muertos. Aleluya, hermanos, esta salvación es sencilla, hermano, y esa salvación un día llegó a nosotros. Nosotros hemos creído y por eso hoy gozamos, hermano, de esa salvación maravillosa, de esa salvación gloriosa. Hermano, usted puede salir a la calle y puede ver una persona muy elegante, hermano, y la puede ver, hermano, de que usted puede hasta de pronto hasta creer que no le falte nada. Pero si esta persona elegante que está en la calle, esta persona que usted ve allí, hermano, de que todo lo tiene, hermano, entre comillas, de que todo lo tiene,
hermano, esa persona tiene un vacío, hermano, interior. Si Cristo no es la realidad en su vida, si Cristo no es la verdad en su vida, esa persona elegante que usted ve allí en la calle, esa persona que usted ve en la calle que no es necesitada, hermanos, si no tiene a Cristo como la realidad, si no tiene a Cristo como la verdad, esa persona hermano, por todo lo que tenga, entre comillas, humanamente, esa persona, si Cristo no es su realidad, tiene un vacío, hermano, y necesita que usted y yo nos acerquemos a ella y le podamos decir, ¿puedo orar por usted? Si esa persona en el momento, hermano, rechaza, hermano, la invitación que Dios le hace a través de cada uno de nosotros, hermano, a recibir al Señor, hermano, como su vida, como su llenura. Si esa persona en el momento lo rechaza, el Espíritu un día, hermano, le va a dar a entender a él, hermano, le va a confirmar de que él necesita, hermano, recibir al Señor como su Salvador, como su vida, porque es el único que puede llenar ese vacío, porque el hombre siempre, hermano, va a tener esa sensación de vacío en su interior si Cristo no es la verdad y si Cristo no es la realidad, hermano, el hombre siempre en su interior va a tener esta sensación de vacío. Aleluya, hermanos, gloria al Señor, porque, aleluya, el Señor nos dio un camino sencillo, aleluya. Gloria al Señor porque nos dio un camino sencillo, hermano, solamente creer de corazón y confesar con nuestra boca de que Jesucristo es nuestro Señor, hermano, y nosotros somos salvos. Recibimos esta salvación y el Señor viene a llenar, hermano, cada espacio de nuestro ser con su vida, con su realidad, con el disfrute de su palabra, comiendo, bebiendo Cristo, hermano, disfrutando al Señor como vida. Él viene a llenar todos esos espacios, hermano, en nuestro interior. Hermano, en el que usted vemos que las cosas legítimas del hombre, cosas buenas de la vida, como el trabajar, realizaciones, aún así sin Cristo, hermano, la vida continúa siendo vacía, decía el Señor allí. Hermano, el casamiento es algo legítimo, ¿cierto? Tener una buena familia, hermano, es algo legítimo. Trabajar para cuidar la familia, hermano, es algo legítimo. Tener propiedades, hermano, es algo también legítimo, ¿verdad? Tener riquezas también, hermano, es algo legítimo. Buscar alegría, buscar felicidad, todas estas cosas son legítimas, ¿cierto? Señor Jesús, hermano, que busque el hombre, hermano, y no está nada equivocado, decía el Señor allí, nada de esto es equivocado, ¿cierto? En esto, hermano, pero sin Cristo, hermano, nada de esto, hermano, tiene realidad. Pero sin Cristo nada de esto tiene realidad. Oh Señor Jesús, hermano, allí el hombre, hermano, sin Cristo nunca va a encontrar la satisfacción, por mucho que tenga todas estas cosas y busque todas estas cosas legítimas, hermano. Nunca, si Cristo no es la realidad, no es la verdad, hermano, va a tener satisfacción esta persona. Dice, la cosa buena del hombre en la ausencia de la verdad, todo pertenece a la esfera de la vanidad, porque la realidad es Cristo, hermano, la realidad es Cristo. El Señor nos decía allí que la cultura humana, cierto, con su filosofía, hermano, estas no son cosas malas, decía el Señor allí, la tradición de los hombres, ¿cierto? Cuando nosotros tomamos un hijo y le decimos, mira hijo, no eches mentira, hijo, habla la verdad, hijo, uno le siembra principios al hijo, sé trabajador, sé un hombre trabajador en la vida, ¿cierto? No robes. Hermano, uno le siembra todos estos principios a nuestros hijos y todas estas cosas son tradiciones, hermano, que uno pasa a los hijos y estas cosas no son malas, hermano, estas cosas son buenas, decía el Señor allí, son reglas humanas, son principios humanos, hermano, pero dice, hermano, que sin Cristo como la realidad, estas cosas se destruyen a sí mismas. Estas cosas se destruyen a sí mismas, hermanos. Oh Señor Jesús, estas cosas, como dicen los Colosenses, decía allí que son rudimentos, hermanos, del mundo. Hermanos, son rudimentos del mundo, decía Colosenses allí. Las cosas básicas, las reglas básicas de la vida, hermano. Ninguna de estas cosas son reales, porque terminan siendo vanidad sin Cristo, decía el Señor allí. Dice su buen querer, hermano, su bondad, su mansedumbre, hermano, todo esto, pero si no tiene a Cristo produciendo esto, hermano, todo esto va a ser vanidad. Las reglas humanas, la buena conducta, hermano, hacer ciertas cosas, esto sí lo hago, esto no, ¿cierto? Porque, hermano, esas son la buena conducta, ¿verdad? Oh Señor Jesús, las reglas humanas. Oh Señor Jesús, decía el Señor allí, hermanos, y todo esto, hermano, es bueno, pero hermano, tiene que producirlo la realidad, la verdad que es Cristo, o si no, terminan siendo vanidad. Vamos al libro de Colosenses, amados hermanos, aleluya, para seguir el encargo, Colosenses 2:20, dice allí Colosenses 2:20, dice, allí Pablo nos habla, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
¿por qué como si vivís en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que se destruyen con el uso? Hermanos, son cosas buenas, dice, hermanos, aquí Pablo no se está refiriendo a cosas malas, ¿cierto? Hermano, pero dice que con el uso se destruyen si no tienen a Cristo como la realidad, a Cristo como la verdad, nosotros viviendo al Señor como nuestra realidad, como nuestra verdad. Hermano, dice que hermano, todo esto tiene que permanecer en Cristo, tiene que permanecer en la verdad. Las reglas humanas se destruyen a sí mismas, la buena filosofía, hermano, la buena cultura, ¿cierto? Las buenas tradiciones, hermano, todo esto se destruyen a sí mismas. Hermanos, las reglas humanas, ¿por qué? Porque son vanidad sin Cristo son vanidad. Hermano, el hombre comienza a buscar los libros de autoayuda, donde enseña a ser un buen marido, a relacionarse con las personas. Hermano, esto es un culto de sí mismo, decía el Señor allí. Hermano, decir que soy la mejor familia del mundo, el mejor matrimonio, el matrimonio perfecto. Hermano, nada de esto existe. Hermano, nada de esto existe, hermano. Eso sucedió antes de que el hombre cayera en el huerto. Hoy, hermano, el hombre necesita de la verdad, de la realidad. Oh Señor Jesús, vese como el matrimonio perfecto. A usted lo buscan, hermano, para ser ese consejero matrimonial. Tiene que tener cuidado con esto, porque esto puede estar en la esfera de la vanidad. Esto puede estar en la esfera, hermano, de la falsedad. Señor Jesús, oh Señor Jesús, esto puede estar, dice allí, en la esfera de la falsa humildad, decía el Señor allí. Y consigue privar con autocontrol los deseos carnales de la sensualidad. Esto puede tener un valor temporal, hermanos, puede tener un valor temporal usted, el autocontrol, ¿cierto? De no caer en los deseos carnales. Esto, hermano, puede tener un valor temporal, hermanos, pero dice allí, hermano, pero no tiene un valor eterno. No tiene un valor eterno porque no lo produce Cristo, porque no lo produce la verdad, porque no lo produce la realidad. Oh Señor Jesús, hermano, esto termina siendo irreal, esto termina en la esfera de la mentira, en la esfera de la falsedad. Un hermano tiene muchos años de vida de iglesia, usted es un buen hermano, dice un buen hombre, obediente, una buena hermana, un buen joven, ¿verdad? No busca hacer cosas equivocadas. Un líder en la iglesia tiene carisma, todos gustan de él, porque usted siempre da la palabra agradable. Los matrimonios lo buscan, como ahorita les compartí, hermano, para ser ese consejero. Hermano, pero tenemos que tener cuidado con esto, porque si esto no lo produce Cristo, hermano, vivir a Cristo como nuestra verdad, como nuestra realidad, hermano, termina en la esfera de la vanidad, la esfera de la falsedad. Señor Jesús. Y el Señor nos hablaba allí, hermano, de los peligros, del lado bueno del alma. Decía que allí que muchos pastores fueron contactados y ellos no sabían, hermano, que por tener un vivir con reglas humanas, con filosofía, cierto, tener un vivir con la buena cultura, con las buenas tradiciones humanas, con reglas humanas, hermano, allí podía caer en los lados buenos de la vida del alma. Y podemos vivir una vida de iglesia engañada, hermano, toda la vida viviendo nuestra vida de alma buena. Hermanos, decía el Señor allí, oh Señor Jesús, hermano, pero dice que todo sin Cristo está en la esfera de la vanidad. Usted no puede tener una vida de iglesia hasta que el Señor venga engañándose a sí mismo, viviendo en su vida de alma buena. Por eso no confíe en usted, hermano. El Señor decía allí, no confíe en usted, no confíe en su capacidad, no confíe en su autocontrol, no confíe en su bondad, no confíe en su mansedumbre. Usted es un buen hombre, todo el mundo cree en usted. No confíe en eso, hermanos. Dice, confíe en la palabra del Señor. Aleluya. Oh Señor Jesús, hermano, no confíe en usted, no confíe en su capacidad, no confíe en que usted es un buen hombre, usted confíe en la palabra del Señor, usted confíe en la inmersión de la palabra, hermano, usted confíe en todos los atributos divinos, en toda la divinidad que Dios puede darnos a nuestra vida, a nuestro interior, por medio de su palabra, por medio de hacer inmersión en la palabra. Hermano, allí es donde nosotros tenemos que confiar. Dice, confiemos en practicar la palabra, decía el Señor allí. Decía, es lo único que nos da seguridad y nos transfiere de esfera. Decía el Señor allí, nos transfiere de esfera. No es un cambio de comportamiento, no es un cambio de conducta, no es un autocontrol, hermano, es la transferencia de esfera.
Aleluya, la transferencia de esfera, hermanos. Allí donde el Señor nos quiere llevar a nosotros. Hermanos, es un cambio, es una mudanza. Y eso solamente lo produce Cristo en nosotros. Eso solamente lo produce la palabra, hermanos. Es un cambio de esfera, hermanos. Allí donde nosotros vamos a expresar la realidad. Vamos a expresar la verdad, hermano, que es el mismo Señor. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Muchos de nosotros tenemos una conducta loable, pero esto puede estar en la esfera de la falsedad. Solo Cristo es la verdad. Solo Cristo es la realidad. Nuestra humildad, verdad, mansedumbre, bondad, sin la realidad de Cristo, nos puede engañar, hermanos, haciéndonos pensar que vivimos un buen patrón cristiano, decía el Señor allí. Los hermanos se admiran, hermanos, pero puede ser una fachada de parte nuestra. Oh, Señor Jesús, de la misma manera los líderes de la iglesia pueden usar sus capacidades para servir a los hermanos, decía el Señor allí, con su conocimiento bíblico, con su elocuencia, con su personalidad atrayente. Él atrae a muchas personas, como el azúcar trae a la hormiga, decía el Señor allí, hermano, y su carisma en conquistar un público, hermano. Todo esto puede ser, hermano, muy perjudicial en la obra de Dios. Todo esto puede ser muy perjudicial en la obra de Dios, hermano, porque se puede hacer en la esfera de la falsedad. Hermanos, la única salvación es estar en la palabra de verdad. Aleluya, gloria al Señor. La única salvación es estar, hermanos, en la palabra de verdad. Permitir que Dios nos llene con la realidad divina. Aleluya, permitir que Dios nos llene con la realidad divina, hermano. Y en Colosenses 1, 13, 14. Aleluya, ya para ir finalizando, hermanos, y darle paso a mi hermano. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya, amados hermanos, es un traslado. Hermano, es un cambio de esfera. Aleluya, hermano, no es un buen comportamiento, no es un cambio de conducta. Es, hermano, que el Señor nos trasladó, hermanos, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es un traslado de esfera donde el Señor nos quiere llevar. Dice aquí la clave es trasladarse, hermano, de esfera. Aleluya, porque el Señor, hermano, no quiere trasladar de esfera. Usted le puede decir a su esposa, yo voy a ser el mejor marido, ¿cierto? Y su esposa le va a decir a usted, yo voy a ser la mejor mujer, hermano. Pero dice que, hermanos, decía allí, hermano, que todo esto, hermano, no funciona. No funciona si Cristo no es la realidad, si Cristo no es la verdad. Esto no va a funcionar porque puede estar en la esfera de la vanidad, puede estar en la esfera de la falsedad. Aleluya, hermano, necesitamos ser transformados. El Señor nos transportó, hermano, el camión de mudanza, Cristo nos transportó. Hoy le tenemos que decir al Señor, Señor, tú eres mi socorro. Aleluya, Señor, tú eres mi socorro. Yo confié mucho tiempo en mi bondad. Yo confié mucho tiempo en mi mansedumbre. Yo confié en mi autocontrol, Señor. Oh, Señor Jesús, yo confié en mi fachada, Señor. Oh, yo confié en ser un buen cristiano, ¿verdad? Yo confié en ser un buen matrimonio, decía el Señor allí. Señor, socórreme, manda el camión de mudanza. Aleluya, envía el camión de la verdad. Tenemos la redención de nuestro pecado, por eso hoy somos llamados hijos de Dios. Hermanos, ya termino, hermanos, recibimos la redención, fuimos trasladados cuando creímos, hermanos, al reino, hermanos, de la tiniebla al reino de nuestro amado Hijo. Satanás, hermanos, él quería ser el centro conector de la obra de Dios. Satanás lo quería hacer, pero hermano, vemos allí de que Dios escogió a Jesús, a su Hijo, a su ungido. Por eso, hermano, hoy Satanás, hermanos, dice que él se enfureció porque el Señor no lo escogió a él. Él se enfureció, hermanos, y hoy está en contra, hermanos, de Dios, de que el hombre pueda tener esa conexión, hermano, con Él, con Dios, con Jesús, que es el centro conector, ¿cierto? Entonces, hermano, cuando el hombre cayó, el hombre, hermano, comenzó a vivir en lo que él fundó. Él fundó el reino de las tinieblas, hermano, porque Él es tinieblas y Dios es luz. Él fundó el reino de la mentira porque Dios es verdad. Hermano, ¿y dónde comenzó a vivir el hombre? El hombre comenzó a vivir en la esfera de las tinieblas. Hermano, por eso el Señor nos dice que no es un buen comportamiento, que no es un cambio de conducta, es un cambio de esfera, hermano, el cambio de esfera del reino de las tinieblas donde Satanás nos llevó. Cuando creímos en el Señor, Él nos trasladó al reino de luz, al reino de su Hijo amado. Aleluya, hermano, esto es maravilloso, esta palabra, hermano, es grandiosa. Aleluya, hermano, que el Señor nos lleve cada día a practicar esta palabra. Es, hermano, por medio de la palabra, es la inmersión, hermanos, es creyendo esta palabra, hermanos, es
practicando la palabra, hermano, donde vamos a ser cambiados de esfera y vamos a comenzar a vivir al Señor como nuestra realidad, como nuestra verdad. Continúa nuestro hermano Juan con el encargo. Amén. Hermanos, gracias al Señor por esta luz que el Señor nos ha dado a través de este encargo, y como está compartiendo, termina compartiendo nuestro hermano Pablo, realmente nosotros nos desconectamos. El hombre se desconectó de Dios y por eso de la esfera terrenal el Señor con su obra redentora para trasladarnos a la esfera celestial, es Él, el Señor Jesús, el que conecta, el único conector, el que nos une al Padre, el que nos une a la fuente, es Él. Ya Satanás quiso hacer esto, pero a Él no le fue dado esto. Por eso el único mediador es Cristo, es el Señor. Y le pedimos al Señor que siga trayendo revelación a nosotros, porque por eso no depende de nuestras buenas cosas. Esto es muy importante, porque aún de las cosas terrenales, un buen comportamiento sin Cristo es terrenal, y lo hay. Pero un comportamiento que es producto de la esfera celestial es lo que realmente el Señor desea. Por eso, siguiendo con el encargo, cuando en Colosenses leemos, Colosenses 1:15, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ahí es donde está la diferencia que marca y que muestra a Cristo como el centro conector, y que por ser Él quien es, todo puede permanecer conectado y unido. Cuando nosotros nos centramos en el Señor y comenzamos a conocerlo, comenzamos a mirar estos dos aspectos, que Él es la imagen del Dios invisible, como las vamos a compartir ahora, y que Él es el primogénito de toda creación, ahí es donde en nuestra vida podemos entender por qué Cristo es ese conector. Entonces, en el primer aspecto, cuando habla el versículo en Colosenses 1:15, de que Él es la imagen del Dios invisible, sabemos por la revelación dada por la palabra profética que la imagen, que viene del término eikon, no se refiere solamente a una forma externa o algo superficial. Realmente el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero la imagen, en su concepto más puro, se refiere a algo más interno. La semejanza es más superficial. La imagen tiene que ver algo más interno, porque cuando dice la imagen misma de su sustancia, lleva dentro la sustancia de Dios, que es el ser de Dios. Entonces, ¿qué hace al Señor Jesucristo el centro conector y lo hace diferente de todo lo demás? Que Él es la expresión de Dios. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Esa es la gran diferencia. Por eso Él es el conector, porque Él trae el ser de Dios a nosotros. Y este es nuestro único camino, hermanos, y nuestra única esperanza en nuestra vida. En medio de todas las situaciones, las dificultades que tenemos y las luchas que tenemos en el día a día, necesitamos perseverar a través de la inmersión de la palabra en que esta sustancia de Dios, su ser, sea grabado más en nosotros cada día. Este es el encargo. Cómo nosotros, por medio de la palabra, podemos sumergirnos para que el ser de Dios sea grabado. No solamente por medio de la palabra, hablándolo teóricamente, sino cuando hacemos inmersión, es cuando, resultado de esa inmersión, el Señor nos lleva a practicar. Por eso, cuando nosotros vemos en Juan, vemos que el Señor Jesús estaba lleno de gracia y de realidad, es porque esa imagen fue expresada y trajo la realidad de Dios, lleno de gracia y de verdad y de realidad.
decir, el Señor se hizo carne, habitó entre nosotros, expresó esa gloria, esa vida. Y el Señor también nos daba un ejemplo muy sencillo, pero muy práctico, de que así como el sol envía sus rayos para que a través de esos rayos se produzcan todos los procesos en las plantas, por ejemplo, la fotosíntesis, y todos esos procesos que el sol produce en los organismos vivos, así también igual, si el sol es la fuente, Dios es la fuente. Pero si nosotros nos acercáramos mucho al sol, ¿qué pasaría si nosotros recibimos toda esa gran energía del sol? Nos quemaría. Entonces, cuando la palabra dice que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es la expresión, Él es como esos rayos del sol que llegan a nosotros para que de manera gradual esa vida que está en Él, como el mediador y como el conector, vayan trayendo el ser de Dios y produzcan esa transformación en nosotros. Entonces, el Padre no puede venir a nosotros, hermanos, de una manera con toda su plenitud. No seríamos capaces de soportar. Por eso el Hijo es el mediador, es el conector, es el que trae a nuestras vidas esa vida. Y por eso un día el Señor se hizo carne para manifestar esa realidad. Entonces, este punto es muy importante porque Cristo es el que graba en nosotros la sustancia de Dios. Día tras día Él va grabando. Entonces, hermano, por encima de la situación que usted esté viviendo ahora, oremos en este momento al Señor, pídale al Señor. Usted tiene esperanza, nosotros tenemos esperanza por encima de nuestras luchas, porque Él está grabando la sustancia de Dios. Muchas veces vienen pensamientos negativos a nuestras vidas, pero volvamos a colocar la mente en el Señor, porque es ahí donde tenemos una conexión que nos renueva, que nos da esperanza, que nos levanta. Entonces, en el siguiente punto, cuando dice el mismo versículo que Él es el primogénito, hay una pregunta interesante acá en este día, que tal vez todos nosotros, no es fácil entender este punto, que el Señor traiga revelación a nuestras vidas, pero dice, cuando el primogénito de toda creación, es decir, el primero en ser engendrado o creado. Entonces aquí hay una pregunta. Si en el tiempo Cristo surgió hace más o menos 2000 años, entonces ¿cómo puede ser el primogénito de toda la creación? Cristo como Dios es el creador. Entonces, el apóstol Juan ahí muestra en Juan 1:1 de que en el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios, según esta versión, y la palabra era Dios. Entonces, ya vamos a mirar que Cristo es eterno, pero como hombre, un día por medio de la muerte y de la resurrección, ese hombre fue glorificado y fue introducido con toda la obra que el Señor hizo, su muerte, su resurrección, su ascensión, eso fue introducido en la eternidad. Esto es algo glorioso, hermanos, porque es la vida de Dios siendo manifestada para ser trasladada a nosotros. En el siguiente punto, Cristo es eterno. Isaías lo revela. Isaías 57:15 dice que ¿dónde habita Dios? Porque así dijo Dios el alto, así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir. Hermanos, qué salvación tan grande. El Señor que es eterno, que habita en la altura y en la eternidad, por medio de ese conector, por medio de nuestro Señor Jesús, a través de todo lo que Él hizo en su obra redentora, pudo llegar hasta nosotros para habitar en usted, para habitar en mí. Es una realidad. El Señor, hermanos, hoy habita en usted. El Señor hoy habita en mí. Por encima de nuestras falencias, por encima de nuestras debilidades, Él habita.
Pongamos la mirada ahí, porque eso es lo que nos va a levantar. El conector no viene a condenarnos, el conector viene a levantarnos. Entonces, si nos conectamos con esta realidad, si solamente somos humildes por la gracia de Dios y nos humillamos, reconocemos nuestras debilidades, como compartía nuestro hermano Pablo, reconocemos que no es por la fuerza humana, que no es simplemente por un buen comportamiento, sino que necesitamos, es esa vida eterna, ese ser, esa sustancia dentro de nosotros. Al humillarnos, el Señor habitará y ganará más en nuestro ser. Entonces, amados hermanos, ya como compartía, el Señor se sujetó en un espacio. Mire todo lo que hizo el Señor, hermano. El Señor lo ama a usted. El Señor nos ama. Imagínense que el Eterno se sujeta al tiempo, se sujeta al espacio para poder llegar a nosotros. Esto muestra el amor de Dios. Y en Juan 1:14 dice que Él trajo la gracia y la realidad, la trajo a nosotros. Entonces, hermanos, podamos que el Señor siga dándonos revelación de esta palabra, podamos seguir humillándonos delante de Él, porque el Eterno ahora habita en nuestro corazón. Jesús es nuestro Señor. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Siguiendo con lo que nuestro hermano estaba compartiendo, lo que nuestro hermano estaba diciendo acerca de que Cristo es el primogénito de la creación, nosotros podemos ver de que a través de su palabra, en Él todo está conectado. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Entonces, hermanos, nosotros vamos a tomar la versión de la Biblia judía de Colosenses 1:16. Ustedes saben que ahí dice que en Él fueron creadas todas las cosas, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero en esta versión dice lo siguiente: porque en conexión con Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y potestades, todos fueron creados por medio de Él y para Él. Entonces, santos, vamos a tomar la palabra conexión. Esta palabra conexión es la que nosotros vamos a mirar ahora. Vamos a darle gracias al Señor, porque Él es tanto el creador como también la criatura. Y en medio de eso, Él viene siendo el conector, Él viene siendo ese enlace, Él viene siendo el centro, Él viene siendo el motivo, Él viene siendo la razón, la causa de la misma creación. Sin Él no existiría nada. Entonces, hermanos, a razón de esto, yo creo que nosotros necesitamos tener un corazón agradecido, necesitamos alabar al Señor, necesitamos disfrutarlo por todo lo que Él nos dio. En lo que nosotros hemos venido viendo, nosotros venimos viendo de que de ahí es donde viene también el entrelazar, viene la conexión, por eso se llama la conexión, porque pues lo que hemos estado viendo, la urdimbre, ¿cierto? Y la trama, los hilos horizontales, los hilos verticales, los horizontales. Nosotros estamos viendo de que esto es un entrelazar, esto es una conexión que el Señor ha estado haciendo con nosotros, y aquí se ve todo lo maravilloso que Él ha sido con nosotros. Dentro de esa creación, hermanos, nosotros también vemos los tronos, vemos los dominios, vemos los principados, vemos los seres angelicales, cada una de estas cosas que fue concedida por medio de Dios. Aún dentro de todo eso y por medio de todo eso, todo esto fue creado, fue por medio de Cristo y para Cristo. ¿Dónde vemos esto nosotros claramente? Lo vemos en el Salmo 33, versículo 6. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Nótese que hasta estas cosas que de pronto nosotros pensamos de que no, eso no fue creado por medio de Dios. Sí fue creado por medio de Dios. Y fue creado por medio de Cristo y para Cristo también fue creado por medio de Él. En Hebreos, capítulo 1, versículo 2, nosotros vemos de que en el principio creó Dios todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas.
¿cierto? Y él fue constituido como que, como heredero de todo y por quien asimismo fue hecho todo que el universo. Entonces, hermanos, nosotros vemos de que Cristo es el creador, Cristo es el centro conector, así como estaba hablando nuestro hermano Juan. Y aunque Satanás, ¿cierto?, el enemigo de Dios, él pues le tomó rabia, le dio odio, le dio fastidio, porque él quería ser ese centro conector. Y como él no fue el centro conector, sino Cristo, entonces Cristo es el heredero de todas las cosas y ya sabemos de que él tiene el principado y tiene la autoridad. Hermanos, ahora sí, por causa de esto, nosotros necesitamos tener una reverencia, necesitamos tener un amor absoluto, necesitamos tener una alabanza al Señor por todo lo que Él hizo. En Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo toma estas palabras y alaba al Señor y da gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Y aún muestra la grandeza de la sabiduría y de la omnipotencia de Dios. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero, cierto, para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Aquí está el punto, hermanos. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en Él están escondidos, aún así, están escondidos que según Colosenses capítulo 2, versículo 3, todos los misterios y todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Para darle continuidad a esta palabra, de que, hermanos, si nosotros queremos sabiduría, en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría. Si usted quiere conocimiento, en Él están escondidos los tesoros del conocimiento. Entonces, hermanos, la aplicación de esta palabra es de que ni tanto usted ni como yo no debemos estar buscando conocimientos a través de la filosofía. No debemos estar buscando la sabiduría, ¿cierto?, a través de la teología griega, a través de la misma teología tampoco, ¿cierto? Sino a través de ¿quién? A través de Cristo. Hermanos, Cristo es el centro conector y Cristo es el que nos ayuda a nosotros y en Cristo encontramos todos los tesoros de la sabiduría. Hermanos, entonces usted y yo, ¿qué necesitamos hacer? Hermanos, simple y sencillamente necesitamos es disfrutar al Señor. No se llene tanto la cabeza de tanto conocimiento ni se mate porque no lo va a conseguir. ¿Qué vamos a conseguir nosotros? Solamente cómo vamos a conseguir todo esto es a través de Cristo. Cristo es el centro conector. Aún dándole continuidad a esto, hermanos, y siguiendo con este punto porque es muy importante, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 25, dice lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente que tropezadero, y para los gentiles Él es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, hermanos, aquí aparecen dos puntos muy importantes. Aparece la sabiduría que buscan los griegos y aparece también que las señales o los milagros o el poder, ¿cierto?, que buscan los judíos. Pero ni una cosa ni la otra, ¿cierto?, son lo más fundamental. Lo fundamental aquí es Cristo. ¿Y quiénes estamos ahí dentro de Cristo? Los llamados. Hermanos, alégrese porque nosotros los llamados, si usted ha sido llamado, si yo he sido llamado, hermanos, nosotros tenemos a Cristo como el poder de Dios y como la sabiduría de Dios. Si usted quiere todas estas cosas, hermanos, ¿las conseguimos dónde? Las conseguimos en Cristo. Amén. Entonces, hermanos, como la sabiduría y como el centro conector, ¿cierto?, a través de esta palabra, hermanos, nosotros vemos de que la sabiduría ya estaba desde aún antes de que el mundo fuese creado. Esto habla de ¿qué? De la eternidad. No solamente la eternidad pasada ni la eternidad presente, sino desde la eternidad ya la sabiduría ya estaba. En Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31,
nosotros vemos de que Jehová dice lo siguiente: Jehová me poseía en el principio y de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de que los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba, mire, el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, me regocijo en la parte habitable de la tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que la sabiduría fue establecida por Dios desde la eternidad. Antes de que existiera la tierra, Cristo era ¿qué? Es esa sabiduría, hermanos. Cristo es la sabiduría de Dios y Cristo es el centro conector. Cristo es lo más importante, hermanos. Por eso le estamos diciendo que si usted necesita sabiduría, si yo quiero sabiduría, hermanos, vayamos a Cristo. Porque Cristo es el centro conector y en Cristo están unidas todas las cosas. Por otro lado, que vemos acá también, que Él es el principio, porque en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces la expresión, tocando este otro punto, Él es antes de todas las cosas. Hermanos, nosotros vemos ahí que Él es ese centro conector y que Él estaba antes, Él estaba en la eternidad. Hermanos, por otro lado, nosotros vemos también de que para entender un poquito más este punto, Cristo es el punto de referencia. Aquí pues en el alimento diario, en esta palabra que el Señor nos transmitió, nosotros veíamos de que en la geometría se utiliza un punto de referencia. O sea, si usted coloca un compás en la hoja, en la superficie donde usted lo vaya a hacer, el punto de referencia es donde usted coloque el compás. Y este es el círculo que se va a tomar para hacerse. Entonces, en la creación, Cristo es ese punto de referencia. Cristo es el conector. Cristo es el primogénito de la creación. En Él subsiste todo. Hermanos, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí, hermanos? De que, bueno, aquí cabe una pregunta, porque aquí es donde viene la revelación y donde viene la aplicación de esta palabra. Hermanos, como nosotros hacemos parte de la conexión de Cristo y como todo fue conectado por medio de Él, de pronto aquí aparece una pregunta de algo que es una palabra que se va a llevar a cabo en el futuro. Hermanos, ¿qué va a pasar en un futuro o cuando venga el reino, cuando venga el Señor? ¿Qué va a pasar con mis familiares? ¿Qué va a pasar con mi cónyuge? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis primos, con mis tíos? ¿Qué va a pasar con ese lazo que yo tengo familiar con ellos? Bueno, hermanos, yo le quiero decir una cosa de acuerdo a esta revelación que el Señor nos está dando. Hermanos, en el futuro, en esta palabra que el Señor nos está dando, la conexión que nosotros vamos a tener con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, no solamente con ellos, sino también con nuestros amigos, aún con nuestros hermanos aquí en la iglesia, va a ser superior. Va a ser mucho mejor, porque la conexión que nosotros vamos a tener, hermanos, va a ser una conexión de amor. Hermanos, va a ser algo maravilloso. En aquel día dice así, yo le voy a leer esta parte: la conexión entre nosotros será muchas veces más fuerte de lo que es hoy entre el marido y la esposa, padre, hijos, hermanos y amigos. Estaremos entrelazados en una red de amor. Nos sumergiremos en una piscina de amor totalmente envueltos por el amor dentro de un todo, que es la plenitud de Cristo. Estaremos ¿qué? Eternamente entrelazados con Dios y con los hombres. Querido lector, hermano, por eso le decimos, hermano, no se sienta mal, ¿cierto? Vamos a ser entrelazados, vamos a ser unidos en esta piscina de amor que es Cristo. Ahora, hermano, vamos a darle paso a nuestro hermano que va a dar los anuncios, ¿cierto? Vamos a quedarnos aquí 5 minutos nada más para que el Señor nos ayude. Entonces, hermanos, vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir hablando esto. Jesús es el Señor. Amén. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. De verdad, el Señor nos quiere unidos, nos quiere conectados. Él es el punto de conexión para nuestras vidas. Amén.
Hermano, queremos ahora rápidamente transmitir estos encargos del Señor para que podamos estar conectados y unidos este fin de semana con el Señor. Amén. Hermano, todo inicia a partir del día de mañana, sábado. El Señor convoca al sector B. Amén. Los hermanos del Garupal, los hermanos de la Victoria, todos los hermanos que hacen parte del sector B, el Señor los espera mañana aquí en el local de reunión a las 5:45 de la mañana. ¿Para qué nos convoca el Señor? Para que estemos orando, intercediendo por todos, hermanos, los encargos del Señor. También vamos a disfrutar del Señor en alabanza, todo inmerso en la palabra profética. Hermanos, es un tiempo de oración y de alabanza. Entonces, vuelvo y reitero, mañana el Señor espera al sector B, 5:45 de la mañana, el Señor espera a todos los hermanos. Amén. Hermanos, asimismo también mañana el servicio del aseo, también, hermano, le corresponde al sector B. El Señor quiere, hermano, que usted el día de mañana, todos los hermanos del sector B estén conectados, estén unidos, estén conectados con el Señor, para que estos servicios, hermanos, se hagan con alegría y se hagan con gozo. Amén. Entonces también mañana el sector B le corresponde el aseo. Una vez que termine la comunión de oración y de alabanza, estos hermanos con esa misma energía, con esa misma alegría, hermanos, van a hacer el servicio, hermanos, para el Señor. Amén. Hermanos, recordamos también mañana, el Señor le ha dado el privilegio a un grupo de adolescentes, preadolescentes y jóvenes, donde el Señor quiere que todos participen. Hermanos, en las horas de la mañana hay una salida, siempre 8 de la mañana, al colportaje dinámico. Hermano, hacer la voluntad del Señor, a llevar vida a las personas, a llevar este Cristo conector a toda la humanidad, para que también las personas se conecten con este Cristo y estén unidos con Él. Entonces, hermano, todos los sábados en la mañana, el Señor invita, usted como padre, siempre envía a su hijo para que ellos sean parte, hermanos, del grupo energético La Obra del Señor. Asimismo, también el sábado en las horas de la tarde, la reunión de adolescentes y jóvenes, todos son convocados, 5:30 de la tarde, para seguir alineados, para seguir unidos con la palabra profética, porque Dios está preparando a su gran ejército. Hermano, y asimismo la reunión del domingo, hermano, la fiesta del Señor, a las 9 en punto de la mañana, aquí en el local de reunión, el Señor nos espera a todos, amén. Entonces, Jesús el Señor, hermano, ¿qué tal si terminamos esta comunión gloriosa en la presencia del Señor, en las manos del Señor? Amén. Señor Jesús, Señor, muchas gracias. Gracias por esta comunión que tú nos has dado. De verdad, llévanos a experimentar esta conexión contigo, estar unidos, estar entrelazados en amor. Todo para la edificación de tu iglesia, todo para que podamos hacer su voluntad. Señor, sigue bendiciendo nuestras vidas, sigue bendiciendo a tu iglesia, que el día de mañana todos podamos estar el sector B, entrelazados en amor, unidos a los encargos del Señor. Gracias, Señor. Dios los bendiga a todos. Jesús es el Señor. Sin dar tregua, comenzó el combate y que pelea.